esta noche vamos a continuar con esta serie de mensajes que estamos teniendo acerca de cómo desarrollar nuestra vida espiritual, cómo vivir cada día mejor esta vida que Dios nos ha regalado, con mayor profundidad, en mayor plenitud. Cómo poder no solo experimentar eso nosotros, sino también ayudar a que otros lo puedan experimentar. Así que en esta noche, siguiendo con esta serie, ya estamos pasando la mitad de esta serie, entramos en la segunda y última parte. Hoy vamos a estar viendo este mensaje que lleva como título Venciendo a los poderes de las tinieblas. Venciendo a los poderes de las tinieblas. La vida espiritual implica también una lucha espiritual. La vida que Dios nos regala implica también una lucha espiritual con alguien que está determinado como nuestro enemigo, el enemigo de los cristianos, de los hijos de Dios. Esta lucha es de orden y naturaleza espiritual, no es física, no es una lucha de carne contra carne y sangre contra sangre, no es de persona a persona. Se da en el ámbito y la esfera espiritual, pero es una lucha real que no debemos ignorar. No solo los cristianos, sino ninguna persona debiera ignorar la realidad de la existencia de estos poderes de maldad. Poderes de las tinieblas, así lo está definiendo la Biblia también. Así que en la medida que el creyente crece en su vida espiritual hacia la madurez, por supuesto que debe ser cada vez más consciente de esta lucha y estar más preparado para seguir viviendo en la victoria que Dios ya ha producido sobre esos poderes de maldad a través de Jesucristo. Así que Cristo los venció definitiva y completamente, y esa victoria la ofrece a cada uno de nosotros los cristianos. Los creyentes debemos ser cuidadosos, aprender y crecer en estos aspectos también. En la medida en que lo hacemos, estamos desarrollando nuestra vida espiritual. Así que en este desarrollo no podemos ignorar estos aspectos que vamos a ir marcando a lo largo del desarrollo en esta noche también. En principio, déjeme leer este pasaje que está en el libro de Efesios. El apóstol Pablo escribió una carta a la iglesia en Éfeso y allí en el capítulo 6 y versículo 10 en adelante dice de esta manera: Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia y calzados los pies con el apréstole del evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio, por el cual soy embajador en cadenas, que con denuedo hable de él como debo hablar. El apóstol Pablo, con una enorme experiencia en el campo espiritual y un gran desarrollo en su vida espiritual, es quien está compartiendo esto, inspirado por Dios. Esta palabra es palabra de Dios, tiene autoridad, está vigente para la vida de todos los cristianos, también en este tiempo y en los tiempos venideros. Este pasaje, como otros pasajes en la palabra de Dios, está dando con contundencia la realidad de la existencia de algunos aspectos. Como recién te decía, está hablando del diablo, de Satanás, está hablando del enemigo de los creyentes. Así lo está manifestando la Biblia en este aspecto.
Así que, hablando de él, la Biblia nunca lo trata como una caricatura. La Biblia nunca trata al diablo o a Satanás como un mito o como una superstición. Nunca ninguna persona debiera caer en la ingenuidad de considerar al diablo o a Satanás como un personaje de las películas de terror. Se trata de una realidad que va mucho más allá de cualquier tipo de ficción. Por supuesto que él trata de pasar como inexistente o inofensivo, pero ninguna de las dos cosas es verdad. Él es una realidad, Satanás, como que también no es inofensivo, sino que por el contrario es un ser de maldad, como está claramente también marcado aquí en la palabra de Dios. En este caso está hablando de las acechanzas del diablo. Así que el diablo acecha. ¿Qué significa eso? Que él está buscando ocasión para dañar o causar mal. Eso es lo que significa. Está la expectativa de ver cómo puede dañar o causar un mal a las personas en general y también a los creyentes que son particularmente sus enemigos. Por eso, conforme a esta descripción, este Satanás, este diablo y sus huestes de maldad son astutos, tienen astucia, no son ellos los ingenuos, tienen inteligencia para acechar, porque están ocultos, están disfrazados, se mimetizan de diversas maneras para que no se los pueda descubrir fácilmente y entonces poder rechazar y evitar ser dañado o recibir ese mal. Ellos ejercen y llevan a cabo estrategias también. Por eso en otro lugar de la Biblia dice que este Satanás anda como león rugiente buscando a quien devorar. Está buscando a quien devorar. Y aquel que lo pueda hacer, lo va a hacer, se lo va a devorar. Es decir, causarle el mayor daño posible y la mayor maldad posible. En otros aspectos, la Biblia nos dice que no ignoremos las maquinaciones, y se refiere a los cristianos, nos está diciendo la Biblia, la palabra de Dios. Creyentes, no ignoren las maquinaciones del diablo. Claro, a veces sucede que algunos creyentes no parecen estar dentro de este plano o esfera espiritual de lucha espiritual. Algunos dicen, no, a mí nunca me pasó nada, yo no sé nada, ni voy a decir nada. Pero bueno, eso no niega la existencia de esta realidad que la palabra de Dios nos está definiendo. Y algunos cristianos a lo mejor no hemos podido discernir ni poder identificar que algunas de las cosas que nos pudieran pasar son maquinaciones del enemigo. Así que están ambas cosas. Pudiera yo ignorar la realidad, lo cual no la niega, y otras veces podría no darme cuenta de que en realidad es Satanás quien me está tentando o me está poniendo en acecho o está llevando a cabo una maquinación para hacerme enredar en algunas cosas y causarme un daño a mí también. Así que él busca tender trampas, levantar ardides. La Biblia en algún caso dice, incluso el mismo Jesús le dice a Pedro, Satanás hoy va a venir a zarandearte, a zarandear, a sacudir tu vida. Así que el mismo Jesús le está diciendo y advirtiendo a Pedro acerca de esta realidad. Bueno, en 2 Corintios 11, 14, la Biblia dice que este Satanás se disfraza aún como ángel de luz, es decir, se hace pasar como alguien buenito, piadoso, espiritual, pero lejos de eso está, es solo un disfraz para ocultarse a sí mismo y para poder llevar con esa estrategia a cabo sus maquinaciones y todo el daño que pueda causar. Así que en primer lugar estamos, con toda contundencia y claridad viendo la existencia y la realidad de Satanás y de sus huestes de maldad y del poder que entonces tienen también. En segundo lugar, por supuesto que acá sí se está hablando de lucha, es porque hay enemistad. Este Satanás y sus demonios acechan y maquinan y vienen contra los cristianos. En el libro de Apocalipsis, capítulo 12, que recomiendo la lectura para todos durante la semana, en el libro de Apocalipsis capítulo 12, está claramente, muy claramente expresado y enseñado que este Satanás quiso ocupar el lugar de Dios y ser Dios
por lo cual tuvo que abandonar los cielos con una cantidad de seres espirituales que también le seguían en esa rebelión. Y entonces fueron arrojados a la tierra. Y estando allí, entonces buscó destruir al Hijo de Dios cuando vino aquí a la tierra para dar su vida y morir por la salvación de todas las personas. Así que Satanás fue quien estaba allí presente tratando de dar muerte a Jesucristo, una muerte definitiva. Pero Cristo resucitó al tercer día, con lo cual venció a la muerte, que era el arma más potente y poderosa que Satanás tenía. Así que Cristo venció en la cruz a este Satanás y a todas sus huestes de maldad. La muerte no pudo retener a Jesucristo allí en la tumba. El poder de Dios lo levantó y lo resucitó. Cristo vive, es el vencedor y esa victoria es nuestra. Así que hay lucha, lo hubo allí contra el Padre, con Dios, lo hubo aquí con el Hijo de Dios, lo hay ahora con los seguidores de Cristo. Le voy a leer lo que dice la palabra de Dios también en el libro de Apocalipsis para que veamos. El dragón se puso furioso contra la mujer y fue a pelear contra el resto de los descendientes de ella, contra los que obedecen los mandamientos de Dios y siguen fieles al testimonio de Jesús. Allí está. ¿Quiénes son ellos? Los creyentes. Son los que obedecen los mandamientos de Dios y siguen fieles al testimonio de Jesús. El dragón se puso furioso y fue a pelear contra ellos. Satanás está llevando a cabo esta obra de maldad, no solo en las personas a las cuales mantiene cautivas, sino también hacia aquellas que ya hemos sido librados de la cautividad de Satanás y traídos en libertad al reino de Dios, el vencedor. Y él sigue furioso, porque este Dios que ya lo venció está quitándole cautivos, cautivos del pecado, cautivos de la maldad, cautivos de la opresión, de la violencia, de la muerte. Entonces él está furioso porque lo que está haciendo Dios a través de Jesucristo y de los creyentes es liberando más cautivos, como nos liberó a muchos de nosotros, trayéndonos a la libertad. Él nos rescató de este ámbito de maldad, de oscuridad, de tinieblas, y nos trajo ahora a su reino eterno, a la luz del reino de Dios. Alabado sea su nombre, esa es la bendición que nos ha dado. Así que Él es nuestro enemigo, así está expresado en la Biblia y no debemos ignorarlo. Mire, algunos chicos dicen, más claro, échale agua, no sé cómo es el dicho, ¿no es cierto? Ya hemos visto que en 1 Pedro 5, 8 dice de esta manera, de que estemos velando, estemos orando, estemos vigilantes, porque verdaderamente Él anda como león rugiente buscando a quien devorar. Y dice, vuestro adversario, el diablo, anda como león rugiente. Así que allí está marcada la adversidad, la confrontación, la lucha. Y es por estas causas y por estas razones. No ignoramos eso, estamos preparados para eso, no tenemos temor de ello. Y tomamos la victoria en el nombre de Jesús. Así que, así como dice la palabra de Dios, no tenemos una lucha carnal, sino espiritual, porque Satanás y sus demonios no son seres carnales, sino espirituales, son seres espirituales. Y se mueven en el ámbito espiritual, así que nuestra lucha no es carnal, es espiritual. Tenemos que darnos cuenta y reconocer cuando algo proviene del enemigo e incluso trata de confrontar a nivel humano o carnal. Tenemos que darnos cuenta que cuál puede ser la maquinación de este Satanás que se muere en la esfera espiritual y que quiere enredarnos en problemas a nivel terrenal o humano, interpersonal. Para decirle, estás derrotado, estás descubierto, sácate el disfraz, estás vencido por aquel que nos dio vida y vida eterna. Y entonces poder deshacer estas estrategias y estas maquinaciones que él intenta llevar adelante entonces también. En Apocalipsis también está expresando en ese capítulo 12 que le mencioné que Satanás, como no pudo allí en los cielos, descendió con gran furor, con ira aquí a la tierra. Y con esa ira y esa maldad y esa crueldad está desarrollando sus actividades.
y lo está haciendo sin tregua. Él no descansa porque sabe que le queda poco tiempo. Este Cristo que vino aquí, que ministró aquí en la tierra, hecho hombre, al cual Satanás intentó vencer otra vez a través de la muerte en la cruz. Bueno, este Cristo, una vez que resucitó y venció a Satanás, ascendió nuevamente a los cielos de donde había venido. Pero dice la Biblia que Él está preparando lugar para todos los creyentes, para todos los que han sido rescatados de estas tinieblas y van a ser llevados al cielo, a la gloria eterna con Dios. Entonces dice que va a volver a buscar a los creyentes. Y cuando Él venga, todo terminará. El mundo entero pasará bajo el juicio de Dios. Y aquellos que hayan aceptado a Cristo como Salvador personal y hayan sido rescatados por lo que Cristo hizo allí en la cruz, irán al cielo y a la gloria eterna con Él. Pero dice también la Biblia que aquellos que no han aceptado este ofrecimiento de Cristo, que no han aceptado ni reconocido que a través de la fe en Cristo Jesús podían ser librados de este ámbito de oscuridad, la Biblia dice que lamentablemente ellos continuarán en esas tinieblas, en esa oscuridad, en esa esclavitud eternamente. Lo marca la Biblia, es palabra de Dios y Dios es el soberano. Dios reina, Dios gobierna, los cielos gobiernan, aún en el aspecto espiritual. No hay demonio, no hay Satanás que pueda con nuestro Dios ni con su Hijo Jesucristo. Y así será, conforme a la decisión que cada uno de nosotros haya tomado, si es que la tomó. Pero Él vendrá y como está viniendo ya, Satanás sabe eso y sabe que le queda poco tiempo. Porque cuando Cristo venga, ese Satanás con todos sus demonios y con todos aquellos que no hayan aceptado a Cristo o lo hayan rechazado, irán al lago de fuego y azufre. La eternidad en el sufrimiento. Eso significa básica y literalmente. Por ello, Él no tiene tregua. Él no dice, no, bueno, paremos un poquito, aguantemos un cacho. De ninguna manera. Está siempre buscando atar y esclavizar cada vez más a los que no son de Cristo, como también tratar de que el pueblo del Señor, nosotros los creyentes, estemos ahí tranquilitos, vamos a ver cómo los podemos enredar con algún problema, con alguna discusión, con que, este me dijo, aquel otro, y nos entretiene con pequeñeces, mientras muchas personas, él se ríe porque todavía las tiene cautivas en esa oscuridad, siendo nosotros quien tendríamos que ir a rescatarles en el nombre del Señor. Así que de esta manera Él se mueve y se desenvuelve. En realidad lo que hacen estos poderes de maldad, poderes que son crueles, destructivos, son abominables, son seres miserables, son seres inmorales, seres insensibles, seres que no tienen piedad, son seres que saquean, que roban, que usurpan, que ultrajan, son seres corruptos. Bueno, este tipo de caracterización es lo que hace a Satanás y a sus demonios. Satanás y estos espíritus inmundos, así lo llama la Biblia también, la palabra de Dios. Por último, porque no se trata de exaltar de ninguna manera a Satanás. Exaltamos a nuestro Dios Todopoderoso que lo venció. Exaltamos a aquel que vive por los siglos de los siglos y que reina, es Rey de Reyes y Señor de Señores. A Él lo exaltamos y glorificamos. Pero no podemos tampoco ignorar que estos demonios tienen poder y gran maldad. Tienen poder y gran maldad. Y solo el poder de Dios les puede vencer. No hay poder humano que pueda vencer este poder espiritual de maldad. Solo lo puede vencer otro poder espiritual superior, que es el poder infinito de nuestro Dios. A nivel humano no podemos hacerlo. Por eso el pasaje que leímos de Éfeso decía, fortaleceos, ¿pero en quién? En el Señor y en el poder de su fuerza, en el poder de Dios. No en nuestro propio poder, ni aun siendo hijos de Dios, porque no tenemos poder que pueda vencer a estos poderes de maldad espiritual. Es solo el poder de Dios, infinito poder. Así que frente a esto tenemos que decir que
ellos operan y trabajan y llevan a cabo su obra también a través de personas. Es posible que lo lleven a cabo a través de personas. Cuando alguien está viendo la maldad, la violencia que un ser humano ejerce sobre otro, pues detrás de ello también está Satanás y alguno de sus demonios. No podemos poner sobre él toda la responsabilidad y decir los seres humanos somos como títeres, o nos maneja Satanás a su gusto o nos maneja Dios a su gusto. De ninguna de las dos maneras es real. El ser humano en todo caso será responsable y sobre eso va a tener que dar cuenta de si aún ignorando o inconscientemente Satanás termina usándolo para causar un daño a otro. En definitiva, si un ser humano está matando a otro ser humano, eso lisa y llanamente se llama pecado. Cuando un ser humano le hace un daño, un mal a otro, eso se llama pecado. Cuando un ser humano se hace daño a sí mismo, eso se llama pecado y está mal. Y detrás de ese mal está Satanás y sus huestes para ver si todavía lo puede agravar más. Para ver si todavía puede hacer que esta persona que causa daño no se arrepienta nunca y trate de seguir haciendo daño a otros tantos. Y más, si los demás pueden reaccionar en venganza con más violencia, mejor, conforme a los planes de Satanás, que vino para matar, hurtar y destruir. Y en eso estamos involucrados todos, podemos estar involucrados cada uno de nosotros, podemos estar involucrados nuestros hijos, no como agentes directos, sino como receptores de esa violencia, como víctimas de todo ese estado de cosas. En el ministerio de Jesús, es claro, encontramos leyendo la Biblia que Él desarrolló también un ministerio de liberación. Él encontró personas endemoniadas. En algunos casos, conforme a aquella época, bueno, algunos síntomas de algunas enfermedades se suponían eran producidas por algún demonio. Pero esto porque todavía no había una respuesta científica para ello. Pero esos son solo unos casos. Hay otra cantidad de casos que efectivamente las personas estaban endemoniadas. Es decir, que estaban bajo el control y dominio de algún demonio o espíritu inmundo. ¿Y qué hizo Jesús? Los derrotó una vez más. Y liberó a esas personas de esos demonios. Los demonios reconocen la autoridad del Hijo de Dios, de Jesucristo. Saben quién es y del poder que tiene y tenía. Por eso tuvieron que siempre obedecer a Jesús. Y cuando Jesús daba una orden a un demonio, el demonio obedecía. Si Jesús le decía a un demonio, te callás, el demonio callaba, no podía abrir la boca ni hablar, ni emitir sonido. Si él le decía, en el nombre de mi Padre yo te saco, te echo fuera de la vida de esta persona, el demonio tenía que salir de esa persona y dejar a la persona libre. En esa oportunidad la persona estaba en capacidad de reconocer su necesidad de Dios, de seguir a Cristo, de aceptarlo a Él, etcétera, como hoy puede pasar también. Así que tienen poder y gran maldad. En Efesios 2:2, en ese libro que hemos mencionado de puño y letra de Pablo, dice y lo llama a Satanás el príncipe de la potestad del aire. El príncipe de la potestad del aire, número uno, príncipe. ¿Por qué? Porque es el jefe, el que gobierna sobre toda una jerarquía espiritual de maldad. Por eso en Efesios decía principados, potestades, gobernadores de las tinieblas, etcétera, etcétera. ¿Ve cómo hay como una jerarquía? Están organizados, son como un ejército y el jefe, el general, es Satanás mismo. Por eso la Biblia lo llama el príncipe de la potestad del aire. El príncipe de la potestad es poder. Tienen poder, como recién decíamos, tienen poder para matar, hurtar, destruir, hacer todo tipo de calamidad sobre los seres humanos también. Y por último, dice el aire. Con esto está queriendo decir una atmósfera sucia, una atmósfera depravada. Esas regiones celestes, lo llama la Biblia, son tinieblas, son oscuridad. Es un ámbito espiritual invisible,
pero real. Y en ese ámbito se mueve Satanás, en la oscuridad, en la penumbra. Allí está al acecho. ¿Es importante esto? Sí, lo es. Pero lo que viene ahora es mucho más importante que esto. Hay buenas noticias. No estamos indefensos, no estamos a merced de todo esto que quiere llevar a cabo Satanás. Hay esperanza para cualquier ser humano que quisiera ser liberado de esa cautividad, de ese ámbito de oscuridad y de maldad. Cualquiera podría abandonar eso y ser libre, verdaderamente libre. Como decíamos, el cielo gobierna. Nuestro Dios que está sentado en el trono reina. Él reina por siempre y para siempre. Y nada ni nadie van a poder hacer caer este reinado. Ni aun Satanás. Satanás está vencido definitivamente. Y fue vencido por el mismo poder que levantó a Jesucristo de la tumba y de la muerte. Ese mismo poder dice que lo levantó a Cristo y lo resucitó. El mismo poder que venció a Satanás y a todas sus huestes. Y eso está decretado, está declarado y es definitivo. Por eso hay buenas noticias, porque cualquier persona puede constituirse en vencedora de estos poderes de maldad. Otra vez, no con su propia imaginación, estrategia, plan, fortaleza, sabiduría. Ningún ser humano lo puede hacer por sí mismo. Sí confía en el poder de Dios. Sí confía por la fe en el sacrificio que Cristo hizo en la cruz, porque Él lo venció a Satanás. No yo, no ningún ser humano, lo venció Cristo, el Hijo de Dios. Y Cristo en esa victoria dijo: todos los que quieran ser victoriosos, confíen en mí, crean en mí, abran su corazón a mí, porque yo los libro de esa cautividad. Y los saco de tinieblas y los traigo a luz. Y los saco del lago de azufre y fuego, de sufrimiento eterno, y los llevo a la gloria eterna y a la paz eterna conmigo. Entonces ahora se trata no solo de que hay esperanza y oportunidad, sino que se trata fundamentalmente de mi decisión, de la decisión de cada uno. ¿De qué es lo que yo quiero hacer? Número uno, si reconozco que esto es así. Número dos, si reconozco que Cristo es Salvador y que quiere ser mi Salvador también. Número tres, si estoy dispuesto a decirle: te doy mi vida, sacame de este pozo, de esta mugre. Porque, por otro lado, no hay mucho tiempo para la especulación. Bueno, vamos a ver, tan mal a mí no me va, ¿viste? Porque, qué sé yo, tiniebla, yo no sé nada de eso. Yo estoy bien, tengo mi trabajito, tengo esto, aquello, lo otro, ando fenómeno. ¿Yo qué necesito? Bueno, un día Cristo viene de verdad y toda oportunidad se termina. Ya no hay para decir: y no, pero pará, dame ahora, déjame entrar a mí también, porque tuviste que haber tomado una decisión antes. No había que estar especulando. ¿Especular qué? Hay buenas noticias, y sobre todo para los creyentes, las que ya somos salvos y liberados de esa cautividad por Dios. Todo creyente es un vencedor de los poderes de las tinieblas, venciendo los poderes de las tinieblas. No tiene por qué haber ningún creyente que es derrotado por los poderes de las tinieblas, porque existe el poder de Dios que también quiere darte la victoria y seguir dándote la victoria en el nombre de Jesús. Y así lo dice Pablo en esa carta de Efesios que hemos estado leyendo también. Fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios. ¿Para qué? Para que podáis estar firmes. ¿Contra qué? Contra las acechanzas del diablo. Es clara la palabra. Tenemos que estar vestidos de la armadura de Dios para resistir cuando venga la acechanza del enemigo. No que andamos no, muy pesada, no era mi talle. No, me aprieta, no tiene onda.
Hay que estar vestido con la armadura de Dios porque nunca sabemos el día, el momento en el cual el enemigo va a venir a acecharnos. Y ya no va a haber tiempo de decir, no, para, no me ataques todavía, déjame que me vista la armadura. Satanás no da tregua, es real. Te quiere arruinar, te quiere dañar, a ver si lo entendemos. Por lo cual no podemos andar como ingenuos por la vida espiritual. Vestidos de toda la armadura de Dios, toda, para que podáis estar firmes. Versículo 13 nuevamente, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firme, vencedor, victorioso, como un hijo o una hija de Dios Todopoderoso. Así que esto es lo que debemos hacer para seguir teniendo victoria, es tomar toda la armadura. Los creyentes debemos ser vencedores. El enemigo ataca sobre nuestra vida, ataca sobre nuestros vínculos y nuestros vínculos más sensibles. El enemigo trata de atacar los vínculos en el matrimonio. Satanás intenta atacar los vínculos padres-hijos. Satanás intenta atacar los vínculos entre los hermanos y hermanas en Cristo. Satanás intenta atacar y destruir, despojarte de los bienes con los cuales Dios te ha bendecido o nos bendice. Atacar auto, la moto, el trabajo, la casa. ¿Y por qué? Porque todo es de Dios. Tu vida es de Dios y Él está enemistado con Dios, así que va a tratar de hacer lo posible para dañar no solo a Dios, sino algo que le pertenezca a Dios y vos le perteneces a Dios. Y tus bienes le pertenecen a Dios. Y tu matrimonio le pertenece a Dios. Y tus hijos le pertenecen a Dios. Y tu trabajo le pertenece a Dios. Así que es por esa razón, sencillamente. Pero nuestro Dios nos dijo, no temas. ¿Qué vas a tener temor? Confía en mí. ¿Cómo vas a tener temor? Si yo voy delante tuyo como poderoso gigante. Si yo estoy con vos, ¿quién contra vos? No temas. Pero está preparado, está atento. Vestite toda la armadura de Dios. No seas sorprendido. Para no tener que sufrir el despojo de nada. Que a lo mejor después Dios podrá restaurar o reponer, no lo sé. Pero mientras tanto se sufre, hay dolor. Se llevó una pequeña victoria, aunque esté vencido definitivamente. Así que tomar esta armadura tiene que ver, por las partes que allí dice, después revíselo en casa también. La armadura tiene que ver con la verdad, andar en verdad, con la justicia, ser justo, no entremezclarnos con las cosas injustas ni las situaciones injustas. Habla del evangelizar, calzado los pies con el apresto del evangelio de la paz, hay que anunciar. Habla de la fe, el escudo de la fe para apagar los dardos de fuego del maligno. Habla del servicio, habla de la palabra de Dios, habla de la salvación, habla de la oración, de la comunión. Vio, muchos de estos aspectos son los que estuvimos desarrollando hasta aquí en esta serie de el desarrollo de nuestra vida espiritual. Así que para ser vencedor nos vestimos de toda la armadura de Dios y todo ello tiene que ver con obediencia y santidad. Obediencia y santidad. En estas dos palabras se resumen todo. Obediencia y santidad. Obedecer. No mintáis los unos a los otros. Seguí la verdad en amor, etc. Bueno, verdad es uno de ellos. Justicia. Un corazón limpio, un corazón justo, honesto. Bueno, eso es lo que dice la Biblia, yo debo obedecer. Evangelizar, yo debo obedecer, eso ya me lo mandó el Señor. Oración, ya lo tengo que obedecer, hay que orar, etc. Todo esto tiene que ver con la obediencia y la santidad de vida. Así que vestimos la armadura, tomamos las armas adecuadas, que son espirituales, para vencer espiritualmente, y tomamos autoridad en el nombre de Jesús. Jesucristo en su ministerio, vamos a ir terminando con esto, Jesucristo en su ministerio le dijo a sus discípulos, os doy autoridad, les doy autoridad.
para sanar enfermos, echar fuera demonios. ¿Ah? A los discípulos Jesús les dijo, les doy autoridad para echar fuera demonios. ¿Y qué significa eso sino la autoridad para dar victoria a uno mismo y a otros en el nombre de Jesús? Jesús te dio autoridad, querido hermano o hermana, también para vencer los poderes de las tinieblas. Toda vez que quieran abalanzarse sobre tu propia vida, tenés esta autoridad, la del nombre de Jesús. ¿Qué significa eso? Hay autoridad por quien es Jesucristo, el Rey, el vencedor. Hay autoridad en su nombre. Pero hay autoridad también, no solo por quien es, sino por lo que hizo. ¿Y qué hizo? Venció a todo poder de tinieblas, de oscuridad y de maldad allí en la cruz, resucitando al tercer día. Así que esta es la autoridad que tenemos los creyentes, los cristianos, la autoridad de nuestro Señor Jesucristo, por quién es Él y por qué hizo Él en este aspecto. Esta es la autoridad que nos va a respaldar, no solo para resistir nosotros. Resistid al diablo, dice Santiago, y huirá de vosotros, se aleja, sino también para poder ministrar a otros que están cautivos de Satanás y quizás endemoniados por algún espíritu inmundo, así como hizo Jesús, ordenando a esos espíritus malignos salir fuera de la vida de esas personas, para que esas personas pudieran escuchar el mensaje, tomar conciencia de su necesidad y poder decidir entregar su vida a Cristo. Mientras estaban poseídos no podían, porque esos demonios, dice la Biblia, ciegan el entendimiento. Ellos no alcanzaban a entender ni a comprender, porque había un espíritu inmundo que estaba tratando allí con su mente y su capacidad de reflexión. Por lo tanto, no podían reconocer que necesitaban a Dios y ser salvos. Y por eso Jesús los liberaba y echaba fuera a los demonios. Y entonces ellos, ¿qué hacían después? Se comprometían a seguir a Cristo, lo aceptaban a Él como Señor y Salvador de sus vidas, lo reconocían, lo exaltaban, lo alababan, porque habían sido librados de algo tan grande que ni ellos mismos podían comprender. Pero ahora experimentaban libertad, ahora comenzaban a experimentar transformación en sus vidas. Y esto era notorio a los que los rodeaban. Por eso decían, ¿cómo? ¿Y de dónde sacó ese poder que aún los demonios se le sujetan y le obedecen? Era la manera de reconocer al Hijo de Dios, que había sido enviado por el Padre para rescatar y dar libertad y salvación a todos los que quisieran ser salvos y rescatados. Así que esta es la realidad espiritual en la cual todas las personas vivimos. Para algunos es más visible, para otros no lo es. Eso no quita de que es efectivamente una realidad. Pero hoy al menos todos los que estamos aquí hemos podido repasar, recordar o reconocer que la Biblia, la palabra del Dios que vive y reina, dice esto. Pero esta misma palabra está diciendo que cada uno puede ser salvo, que todavía hay tiempo para poder ser rescatado por este Dios, que no te obliga, que no te fuerza, que te respeta, pero que te está diciendo, ten mucho cuidado, estás en un peligro enorme, yo quiero darte vida, quiero darte salvación. Y lo que ninguno de nosotros pudo haber hecho nunca, Cristo lo hizo en la cruz, venció a la muerte, venció a Satanás, venció a esos espíritus inmundos. Y Él quiere darte esa victoria también a vos. Hoy en día mucha gente sigue pensando que es una pavada consultar a divinos, ir a algunos lugares en los cuales ejercen algunos llamados curanderos. Hoy en día hay mucha gente y a veces algunos creyentes que creen que es inofensivo entrar a otros lugares que se presentan como iglesias evangélicas pero que no lo son. Hoy en día todavía para muchas personas, quizás para algún cristiano por allí, el coquetear con algunas cosas del ocultismo pueden ser una pavada.
Dios guarde la vida de cada persona y que cada uno tenga oportunidad para darse cuenta y confirmar su decisión de seguir en contacto con las cuestiones del ocultismo y expuesto a los poderes de maldad de espíritus inmundos que responden a Satanás. Pero para los que quisieran poner a salvo sus vidas, hoy es día de salvación. Hoy es una oportunidad de salvación. Hoy es una oportunidad de tomar decisión a favor de Cristo y decirle, ¿sabes? ¿Qué sé yo? La verdad que yo siempre creí que eso era de los dibujitos, de las películas. Mi pregunta es, ¿y si no? ¿Cuándo vas a esperar a darte cuenta? Hoy Dios te habló también a tu vida. Hoy Dios le habló a su vida y le está diciendo, estás en grave peligro. Estás en grave peligro. El peligro es que pases la eternidad en ese ámbito de oscuridad y de sufrimiento, y será por la eternidad, y ya no habrá nada ni nadie que lo puedan cambiar. Hoy es día donde vos podés hacer que tu vida vaya en un rumbo distinto. Eres tú, sos vos, es cada uno quien debe tomar esta decisión. Cuando venís a Cristo, no solo el poder de Dios te libera de esta cautividad, sino que te sigue dando el poder para seguir siendo vencedor en tu vida, lo cual también garantiza que vas a ir a la gloria eterna, a la vida eterna con Cristo Jesús. Él no solo te rescata y te deja desamparado, Él te rescata para cubrirte y guardarte como una perla preciosa. Tu vida es preciosa para Dios, por lo cuanto Él te guarda, te protege, te cubre para siempre. Y ahora sí que ya no hay nada ni nadie que te puedan separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Habrá alguien en esta noche que quiera tomar esta decisión? Que quiere salir de este ámbito del sufrimiento, la derrota, la depresión, la angustia, la soledad, el dolor, la violencia, y quiere venir aquí a los brazos de Jesucristo, que te dice, yo te amo, ¿me das tu vida? Yo te amo, vení a mí, te voy a llenar de mi presencia, te voy a sacar de allí, voy a romper toda cadena, a derribar todo muro, te voy a transformar y a cambiar, vas a ser ahora mi hijo o mi hija, y lo vas a hacer para siempre, te voy a llevar a la eternidad conmigo. Así te dice Jesucristo, esto es lo que Él te ofrece. Él lo hizo todo por mí y por vos. ¿Querrás entregarle tu vida a Él? Si ese es tu deseo, es tu decisión, yo te pido que levantes tu mano. Así lo señalamos habitualmente y lo expresamos habitualmente. Dios te bendiga. Dios te bendiga. ¿Habrá alguien más que lo quiera hacer? En absoluta libertad. Dios te bendiga. Dios te bendiga. Es una decisión personal. Así como está ocurriendo también hoy entre nosotros. Así como muchos de los que estamos hemos tomado esta decisión de manera personal. ¿Habrá alguien más? ¿Querrás darle tu vida a Cristo? ¿Querés ser salvo hoy? Levanta tu mano porque Dios la va a estar tomando desde lo alto, porque Él te ama, porque ahora te va a abrazar, porque ahora van a comenzar a ocurrir cambios importantes en tu vida también.